Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en tu programa de Lista la Entrevista y pues vamos a esperar que se vayan conectando algunos a esta transmisión. Como te habíamos compartido el día sábado, pues hoy tenemos el inicio de esta semana benedictina. Y bueno, mientras yo me acomodo aquí en este espacio para iniciar la transmisión, venos dejando tus comentarios y demás en este momento. Vamos a esperar a que se vayan conectando por aquí algunos hermanos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va tu mañana? ¿Cómo va este día? Pues yo estoy súper emocionada que el día de hoy pues estamos compartiendo contigo. Bueno, como sabrás y me verás, el día de hoy estoy aquí en este espacio, pues yo solita físicamente, pero pues mis hermanos del equipo de Lista la Entrevista están en otras actividades propias, pero seguramente van a ir viendo esta transmisión más tarde. Miren, ya se están conectando. Saludos a todos los que se están conectando eh, por aquí, en este medio, y pues vamos a ir iniciando en un momentito. Estamos esperando que se vayan conectando. Les decía que estoy yo solita, entonces estoy haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Por ahí Monse nos está apoyando desde su casa en esta transmisión para poder compartir, pero muchas gracias a todos los que están ya con nosotros. Quiero iniciar esta transmisión diciéndoles a todos ustedes, ora et labora, ora y trabaja. Sean muy bienvenidos a esta, les decía, primer día de esta semana benedictina. Entonces, en esta semana benedictina, pues nosotros vamos a ir compartiendo distintos momentos de nuestro santo patrón, que es San Benito Abad. Es el patrón del equipo de el santo que nos encomendamos, el equipo de Lista la Entrevista. Y pues hoy justamente 11 de julio es cuando recordamos su solemnidad. Y hoy en este día te queremos compartir pues datos muy importantes acerca de la vida de San Benito Abad. Disculpen si ando un poco ronca. Cuando les digan no tomen las cosas frías, háganles caso. Esto pasa. Y bueno, San Benito Abad, hombre santo de Dios. Hombre santo de Dios que nace en Nurcia, Italia, en el año quinto, exactamente en el año 480, y él tiene una hermana gemela. Esta hermana gemela, la verdad es que pocas veces se conoce de su vida o se habla de ella, pero su nombre es Santa Escolástica. Ella también es religiosa benedictina, porque no solamente en la rama de los benedictinos existe la parte de los hombres, sino también la parte de las mujeres. Y bueno, Santa Escolástica, hermana de San Benito Abad, pues pertenece a esta rama benedictina. Algo que caracterizaba muchísimo a San Benito Abad era su gran amor y fuerza que él ponía en la Santa Cruz. Era un hombre bendecido por Dios, sin duda, un hombre que amaba su fe de una forma maravillosa. Y entonces, pues él, hoy, antes de adentrarnos, ya se van conectando varios a la transmisión, muchas gracias. Déjenos ahí sus comentarios y ahorita voy a ir dando un espacio para mencionárselos. Bueno, San Benito Abad nace en un contexto donde el Imperio Romano pues está en decadencia. En esta época de transición, Constantino ya se había convertido a la fe católica y entonces pues había en este aspecto cedido un poquito las persecuciones hacia los cristianos. Recuerda que pues por mucho tiempo todos los cristianos fueron perseguidos y los mártires pues eran aquellas personas pues con los que se identificaban en esta parte, ¿no? Pero cuando Constantino deja o marca que se eliminen estas persecuciones, pues de alguna manera todos aquellos cristianos no tenían ya esa referencia, sí tenían a los mártires como referencia en testimonio de fe, pero como que hubo un lapso de nuestra vida, en nuestra historia de la cristiandad, donde pues los cristianos tenían que tener a alguien con quien identificarse. Y en este caso, justo en este momento, es cuando el padre Benito, San Benito Abad, empieza a trabajar y empieza a surgir, justo en este lapso. Y es ahí cuando también varios
religiosos o empiezan a tener este ejemplo de vida para las comunidades cristianas. Cuando se terminan, porque nunca se terminaron en su totalidad, las persecuciones a los cristianos, es ahí cuando los monjes empiezan a aparecer toda esta vida monástica y empiezan a ser ellos los ejemplos para los cristianos de aquella época. En este contexto histórico, pues, llega San Benito. Como te decía, él nació en Nurcia, Italia, y bueno, él, su familia, aunque no se reconoce que tuviera una parte económica pues alta, digamos que era de una clase económica media, porque lo mandaron a estudiar a Roma. Y pues para mandarlo a estudiar a Roma, por lo menos debieron haber tenido los recursos para haberlo mandado. Entonces, lo mandan a estudiar a Roma y empieza sus estudios ahí. Sin embargo, San Benito Abad no se siente identificado con todo lo que él ve. La verdad es que él se habla o se menciona que no se identifica con esta vida mundana que había en aquella época, en esta vida donde había demasiado materialismo, y entonces San Benito Abad, ¿qué es lo que hace? Deja sus estudios. Aguas, no me van a decir, ay, yo voy a dejar mis estudios como San Benito Abad, ¿eh? No, San Benito Abad deja sus estudios por una razón muy lógica. No se identifica en la parte frívola de los vicios, con las fiestas, con todo aquello que te alejan de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Se deslinda de ese medio, que era pues en este caso la escuela, y se va a vivir de una vida sola, ermitaña. Pero lo primero que él hace es cuando él ya se va, no crean que, digo, sí me acuerdo mucho, pero siempre hay que tener de acordeón. Entonces por aquí tengo mi acordeón para que no se me vaya olvidando. San Benito pues se va primero a una colonia cenobítica, para que no digan que la mencioné mal, a una colonia cenobítica. ¿Qué quiere decir? Esta palabra significa aquellas personas que se agrupaban o aquellos que eran monjes, que habían decidido ser monjes. Entonces San Benito, cuando lo mandan a estudiar a Roma, ve esta vida mundana que no le gusta, se va con ellos y empieza a vivir como monje un tiempo, pero no se identifica con ellos. ¿Y saben por qué? Porque descubre que esos monjes pues sí viven como monjes, pero de repente se dan como que ciertos permisitos. No especifica cuáles, pero pues no se siente feliz ahí. ¿Y qué es lo que hace San Benito? Pues se va a vivir solo a una cueva en la cual pues él empieza a madurar esta personalidad y esta fe que lo caracteriza de una forma muy particular. Se menciona que empieza a madurar en su fe, pero también en su paternidad, porque aunque está en una cueva de ermitaño, pues él se dedica a leer la palabra, a estudiar, pero también las personas que estaban alrededor y que sabían que él estaba ahí en oración y en constante comunión con Dios, pues se acercan y le piden consejos y buscan la manera en que lo ayuden, etc. Sin embargo, pues siempre les comentaba, varios monasterios. Entonces alguno de ellos se acerca y les dice a San Benito que si por favor puede ser su abad, o sea, abad significa padre, o sea, el rector, digamos, de ese monasterio. San Benito primero se negaba porque decía, no, ya viví en un monasterio, no me gustó, entonces, no, así estoy bien. Y aunque se negó, terminó accediendo. Y se va con ellos este primer monasterio y empieza a formarlos, pero empieza a formarlos en una tradición de una disciplina y no tan relajado, ¿no? Todo de, a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Como los monjes de ese monasterio al cual fue invitado, pues no les gustaba muchísimo lo que hacía San Benito, decir, pues si se dice que tienes que hacer oración, levantarte a hacer oración, y tú no lo haces, pues la verdad es que no les gustaba. Así es que, y él tampoco se sentía a gusto. En este intento de ayudar a este monasterio y de ellos de no querer hacer lo que San Benito les decía, pues terminan separándose nuevamente. Y San Benito se regresa a su cueva, nuevamente de ermitaño. En este proceso, su fama sigue creciendo, su forma de santidad. Incluso San Gregorio Magno, que es quien escribe la vida de San Benito, él no escribe su vida
en el sentido de querer hacerlo como una biografía, ¿no? Nació, murió, sino él escribe buscando mostrar un proceso de evangelización, mostrando la vida de un hombre de fe. Y por eso cuando se refieren a San Benito le dicen el santo varón de Dios, el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que irradiaba este amor por Dios. Y entonces era tanto esa manera que lo irradiaba que su fama crecía. O sea, imagínense, en aquella época no había redes sociales, no había WhatsApp, no había ninguna forma, solo era lo que escuchaban de una persona a otra. Y pasaba. Y esto que se transmitía de una persona a otra fue creciendo, o sea, era tan grande. Y fue creciendo tanto este sentido de unión de Dios con San Benito, o de San Benito con Dios, mejor dicho, que por eso también fue creciendo esta parte de paternidad, de decía, San Benito, muchas personas llegaban y lo buscaban para que los acompañara espiritualmente. Y entonces, aunque él no estaba en un monasterio como tal, la gente llegaba y le decía, enséñame a hacer oración, enséñame, o tú qué consejo me puedes dar. Y entonces buscaban muchísimo a San Benito para que los acompañara como padre, sin tener un monasterio. Sin embargo, su modelo de santidad y de vida fue creciendo de una manera enorme. Así es que un día, pues otros abad, otros padres fueron a buscarlo y le dijeron, por favor, venos al monasterio. Y San Benito la verdad es que ya no quería, imagínense, era la tercera vez que intentaba vivir en una vida monástica, en un monasterio, y no funcionaba, porque San Benito, aunque estaba en una cueva, no era ajeno a lo que pasaba alrededor y conocía también a otros monasterios. Así como hablaban de él, pues a San Benito le hablaban de lo que pasaba en otros monasterios, y él no tenía esa comunión, decía, es que no me gusta su manera de ser. Sin embargo, lo vuelven a convencer, sí, vuelven a convencer a San Benito, y ahora se va a Monte Cassino. Monte Cassino, y ahí funda la congregación benedictina en el año 529. ¿Por qué Monte Cassino es así como que guau, el punto máximo? Porque justo ahí es donde San Benito funda su congregación. Es donde él, varios monjes, pues que lo conocen y que deciden vivir bajo las normas que él les pide, bajo su forma de vida, se van con él, llegan a Monte Cassino y empiezan a vivir de esta manera benedictina, que ahora se le llama, ¿no? Yo les ponía en algunas publicaciones, mi corazón es benedictino, y es cierto, ¿no? Digo, sin duda hay muchísimos elementos que los benedictinos, y ahorita lo vamos a ir hablando, llevan en vida, pero algo que nosotros debemos de tener muy claro, esta primera frase o con lo que siempre conocemos a San Benito, ora et labora, ora y trabaja, reza y trabaja. Y sus monjes continuamente lo hacían, o sea, platican que en todo el momento del día estaban en oración, y tú decías, bueno, entonces, ¿en qué momento trabajaban? Pues estaban trabajando y estaban orando, estaban haciendo sus actividades y estaban orando. Claro que tenían distintos momentos, pero en ningún momento de su día dejaban de orar o de agradecer a Dios por lo que estaban haciendo. Y eso yo creo que es algo muy, muy importante que nosotros debemos de tener, todos aquellos que somos pues devotos de San Benito Abad y que queremos y anhelamos tener un corazón lleno de Dios como lo tenía San Benito, hasta me emociono, como lo tenía San Benito. Es maravilloso, y tratar de llevarlo en nuestra vida, estos momentos de oración en todos los espacios en que trabajemos. Pero antes de continuar y platicarte qué pasó cuando ya estuvo en Monte Cassino, donde fundó la congregación, quiero saludar a los que están. Si ven que me agacho es porque estoy viendo los de comentarios también de acá. Ok, saludamos a Aurora Barbosa, que está viendo este primer día de la semana benedictina. Ahora, Aurora, muchas gracias. Angélica Colín, que nos manda bendiciones, muchas gracias. También a Willy, Willy, qué gusto. Saludos, aquí también nos está viendo. También, tenemos a... Ay, Dios mío, discúlpenme. Aunque no lo crean, a veces la tecnología no nos quiere mucho. Ok, saludamos a Flores José, que nos saluda desde Gilotzingo, desde la parroquia de Santana. Ay, mucho gusto, saludos. Hola Ale Piña, que está aquí con nosotros, como siempre es un gusto.
Ella va a estar con nosotros el viernes, así es que compartiendo unos testimonios. A Gris también saludo, gusto saludarte, escucharte como siempre. Gracias. Y cada uno de todos los que están aquí con nosotros en esta transmisión. Somos varias personas conectadas. Wow, gracias a Dios. Y bueno, pues déjanos ahí tus comentarios, saludos y ahorita los vamos mencionando. Te decía, San Benito llega a Monte Cassino y ahí es donde funda este monasterio de la congregación benedictina. Y es justamente ahí donde San Benito muere, en Monte Cassino, y ahí es donde se empieza a gestar también lo que nosotros conocemos como la Santa Regla. Voy a acercar un poquito a la pantalla, ahí se ve, creo que sí. Ok, sí se ve. La regla de San Benito Abad o de los monjes benedictinos. Todos los monasterios de aquella época, pues tenían ciertas normas, obviamente, para vivir. Pero San Benito, después de haber estado en otros monasterios, después de conocer y escuchar, sabía y tenía muy, muy claro qué es lo que no quería, que sus monjes y que sus hermanos vivieran. Y por eso, para poder ingresar y pertenecer al monasterio benedictino, tenían que como que conocer muy bien la regla, estar de acuerdo y poder entrar. La regla en sí es maravillosa, o sea, es una regla, es un escrito donde te va describiendo como que el proceso de vida que tiene el monje. No es como una regla que nosotros a lo mejor en la escuela nos pone, ¿no? O en ciertos lugares de no hables en tal momento. O la clásica de no corro, no grito y conservo la calma, ¿no? Que todos nos acordamos. No, la regla de San Benito está llena de indicaciones de cómo vivir una parte benedictina, pero ¿sabes qué? Toda la regla está unida con pasajes bíblicos. De hecho, la mayoría de la regla está, yo creo que de 3/4 partes son salmos, son oraciones muy hermosas que nos invitan a vivir todo el proceso de la vida benedictina. San Gregorio, que fue quien escribió acerca de este testimonio de evangelización de San Benito, nos dice claramente, y te lo voy a leer así porque no quisiera equivocarme en este punto, nos dice: si alguien quiere conocer más profundamente la vida y sus costumbres de San Benito, podrá encontrar en las enseñanzas de la regla las acciones de su magisterio, porque el santo varón, ya ven como le decía, en modo alguno pudo enseñar otra cosa que lo que él mismo vivió. ¿Y saben por qué San Benito, su fama se extendió tan grandemente en toda Europa y es el santo patrono de Europa? Porque todo lo que él decía lo hacía vida. Todo lo que él hablaba, a lo mejor no lo decía voy a hacerlo, simplemente lo hacía. Y entonces su testimonio como evangelizador, como misionero, como hombre de Dios, era arrasador, era real. No era de lo pretendo hacer o les decía a sus hermanos monjes, tú hazlo, sino él mismo lo hacía para que los demás lo vieran como ejemplo. Y por eso eres su gran ejemplo de patriarca. Él era un hombre, un santo varón lleno de Dios, pero un testimonio de vida que lo hacía diario. Y entonces en su santa regla, que está escrita en un latín, o sea, en latín, pero no en un latín culto como aquella época, porque como te decía, San Benito Abad primero se fue a Roma y pues estaba muy cerca de estas pues ideas. Sin embargo, él decidió escribir la regla en latín, que era el idioma, la lengua que se hablaba en aquella época, pero un lenguaje no culto. ¿Qué quiere decir? Que la hizo para que todas las personas tuvieran acceso a ella, para que todos pudieran acercarse a Dios por medio de su regla. Y entonces, imagínate, yo veo la vida de San Benito y descubro que él se alejó de aquello que no le podía, que le alejaba de Dios, ¿no? Aunque se escuche reiterativo. Él se fue del lugar, del modo de vida que lo alejaban de Dios, que hacían que su corazón se llenara de cosas banales y no dejaban que su corazón se llenara de Dios. Entonces por eso se va. Y al primero pues busca una comunidad con la que compartir ese amor de Dios, pero pues al no encontrar esa comunidad que tenga su mismo ideal, pues se va a vivir solo. Y no se va a vivir solo de decir no me hable nadie, no quiero saber nada de la vida, sino se va a vivir solo para descubrir a Dios.
Incluso San Benito Abad, en una de las cosas que menciona dentro de su regla es, en el silencio encontrarás a Dios. Y sí hay momentos donde los benedictinos piden silencio, pero a veces necesitamos silencio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras crisis. Y en esos momentos en cuando seguramente te has de identificar cuando dices, es que ya no puedo más, ya no sé qué hacer, estoy harto, estoy fastidiado. Y cuando te quedas así, pasmado, justo en ese momento encuentras la respuesta. A eso se refería San Benito. Esos silencios que debemos hacer en nuestra vida para encontrarnos con Dios. Por eso él se va a esa cueva, para encontrar silencios y en esos silencios encontrar a Dios. Hay, obviamente, el chanclas, el malo, no le gustaba que San Benito estuviera cerca de Dios. Y buscaba muchas maneras de tentarlo, de que se alejara, de que no estuviera cerca de Dios. En el libro de San Gregorio nos relata un momento donde San Benito está en su cueva y platican que llega una mujer hermosa, despampanante, y que llega para tentar a San Benito, para que se alejara de su vida de castidad, de oración, y que se entregara a los placeres del mundo. Platican que esta mujer llega, trata de insinuársele a San Benito, y San Benito, obviamente un hombre, un ser humano, pues cuando en su cuerpo tiene esa sensación de querer caer en la tentación, ¿sabes qué hace? Se avienta a unos espinos que había cerca de la cueva y se revuelca ahí hasta que el dolor es tan grande, más grande que su deseo, y en ese momento esa mujer desaparece. Obviamente era una tentación que el diablo le ponía, pero San Benito decía que podíamos estar tentados muchas veces por el demonio, pero teníamos que ser valientes, ¿no? Y él a lo mejor fue un caso extremo de, me aviento a las espinas para causarme un dolor. Él lo que decía es, quiero distraerme y ponerme otra vez en paz para que no caer en esa tentación. Entonces San Benito buscaba constantemente estar en paz con Dios y sabía que podía ser tentado como tú, como yo, pero en esa tentación no caía. Entonces yo creo que también es otro gran ejemplo que nos da San Benito. Te estaba hablando de esta regla. La regla, te decía, está escrita en un latín. Bueno, ahorita ya hay traducciones en español. En latín, como que un latín común para todos. Pero también está basado en una escucha y una lectura orante, que es lo que nosotros conocemos ahora como la lectio divina. Por eso la regla, no te digo, no es un reglamento así como que lo leo y lo firmo, ¿no? Como cualquier contrato, es un modo de vida. La regla es una guía que te va invitando y te va llevando a vivir en un profundo amor a la iglesia, un profundo amor a Dios, un profundo amor a su comunidad. San Benito, algo que decía mucho era que el monje tenía que estar unido a su comunidad, pero la comunidad también respetarse unos a otros, que no podía haber intolerancia y que no debía haber esos malos entendidos. O sea, buscaba siempre la armonía entre toda la comunidad, entre todos los hermanos. Eso es a lo que lleva. Y que, pues obviamente, en esta fidelidad de seguir a Dios, pues tener estos momentos de oración, de trabajo, de escucha, de acercamiento, de estar atento y seguir la tradición de la iglesia. San Benito era alguien amante de la tradición de la iglesia, es decir, es amar a Dios y poner a Dios primero y que Él sea el primero en todas las cosas, ¿no? Y él siempre se los enseñó a sus hermanos monjes. Y bueno, no solamente te decía, se reducen a estos aspectos de una vida monástica. La verdad es que si tú la lees, te podrás dar cuenta que tú y yo podremos tratar de llevar ciertos momentos o simplemente orar con momentos o pasajes que nos dice la regla, ¿no? Y algo muy importante, la regla de San Benito no se reduce te decía mandatos, y te lo voy a decir así, son momentos que te llevan a la caridad y a la armonía, y no busca la rivalidad ni el individualismo. Él no busca que dentro de esta regla cada monje crezca de forma individual, o de forma rivalizada. Busca que entre sus hermanos siempre exista armonía y caridad. Es algo valioso en la vida de benedictina.
la armonía y la caridad. Porque en la medida en que vayamos creciendo en armonía, en caridad, en preocuparnos por el otro, la comunidad va a crecer. Entonces te das cuenta cómo San Benito tenía muy claro esta parte de decir, aunque él fue un hombre ermitaño y vivió solo, decía, tenemos que estar en comunidad y en comunión y vivir juntos y respetarnos juntos y cuidarnos juntos. No ver o esa parte de yo que crezco más o el abad, el superior, creerse más que los que están abajo. El que dirige, creerse más, sino por el contrario. El abad, ser el primero que sirve y que dé el ejemplo de santidad, de oración y de servicio. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la vida de San Benito nos lleva a eso, un hombre, un joven de aquella época que descubre como muchos podemos descubrir que a veces no estamos de acuerdo con las situaciones de la vida, pero que nos quedamos estáticos. Él, por el contrario, no. Buscó la manera de cambiar lo que estaba pasando en su época, que imagínense la caída del Imperio Romano, donde muchos conquistadores habían llegado, estaban cambiando mucho la mentalidad, muchos de ellos no eran evangelizados, y San Benito en esa época tuvo que evangelizar con las guerras, con las divisiones, con el no creer, con las persecuciones que todavía podían existir. Con todo eso, él evangelizó y evangelizó siendo testimonio de ese amor de Dios y siendo testimonio para sus hermanos y que entre hermanos benedictinos fueran testimonio uno con otro. Adán nos saluda, dice qué buen tema, gracias por tu tiempo para apoyarnos a enriquecer nuestro conocimiento. No, pues es un gusto amar a San Benito. Y bueno, te decía que San Benito nos lleva a eso, a vivir en una verdadera familia de fe y de oración. Y te comentaba también que la regla de San Benito, pues no son como que puntos así como receta, sino que va lleno y enriquecido con distintas citas bíblicas. Incluso la regla de San Benito inicia así: escucha, hijo, los preceptos del maestro, e inclina el oído de tu corazón. Recibe con gusto el consejo de un padre piadoso y cúmplelo verdaderamente. Inicia así: escucha, hijo. ¿A quién debemos escuchar? Pues siempre a Dios. Los preceptos de tu maestro. ¿Quién es? Inclina el oído de tu corazón, porque a veces podemos escuchar muchas cosas acá en la cabeza, como aprendernos muchas cosas, pero nada nos llega al corazón. Y entonces San Benito decía, no solamente es estudiar y prepararnos, sino que todo lo que te llegue a la mente, llegue a tu corazón. Por eso abrir el oído del corazón es tan valioso. Y recibe con gusto los consejos de tu padre. Y después, cúmplelos. Así inicia su regla. Escucha a Dios, ponlo en tu corazón, hazlo vida para que lo puedas compartir a los demás. Así es como empieza esta vida monástica, este convento, este monasterio en Monte Cassino, donde San Benito pues funda ahí y se extiende en toda Europa. De hecho, en 1980 el Papa San Juan Pablo II lo nombra patrono de Europa, patrono de las misiones, porque él fue un gran misionero que no solamente se dedicó a hablar, sino ser testigo. Un gran misionero que no solamente se dedicaba y decía, haz oración, sino se sentaba y hacía oración con sus hermanos. Un gran monje que guió y tenía muy claro que en todo lo que hiciera en su vida, Dios debía estar presente. Y que cuando eso que hacías en tu vida te alejaba de Dios, cambiaras de rumbo. Hay muchos momentos en la vida de San Benito donde él pues intercedió para que se hicieran milagros, que eso lo vamos a platicar el miércoles. Hay muchos milagros que San Benito hizo y que, bueno, que fue intercesor, ¿no? Para que se lograra ese milagro, pero que también ayudaron a esta parte. Y algo que tuvo una dicha San Benito. San Benito muere el 21 de marzo de 547, pero él tuvo la fortuna de ver su muerte. Platican San Gregorio que San Benito, pues un día tuvo un sueño y que le dijo a uno de sus hermanos monjes, soñé que una gran luz atravesaba mi habitación
y entonces yo partía. Y el monje pues lo escuchó, por ser el abad, obviamente. Pero pues yo creo que el monje ha de haber dicho, híjole, nuestro padre Benito ya ha de estar como que raro, ¿no? Sin embargo, días después de este sueño, fallece primero su hermana y después fallece San Benito. Y platican que justo el día que San Benito fallece, en su habitación del cielo caía un rayo de luz hacia su habitación, tal cual como él había platicado que iba a suceder. Y entonces para San Benito él se alegraba de que iba a llegar por fin a la presencia de Dios y estaba feliz. Los monasterios benedictinos no solamente existen en Europa, existen en distintas partes del mundo. Incluso nosotros aquí en México tenemos también monasterios benedictinos, tanto de hombres como de mujeres. El de mujeres está en Cuernavaca, si mal no recuerdo, y el más cercano que nosotros tenemos está aquí en Cuautitlán, Izcalli. No, en Cuautitlán. Sí. Y justamente el monje, el hermano que vamos a entrevistar mañana, es de Cuautitlán Izcalli. Entonces, hoy solamente, pues nosotros queremos iniciar con gozo y alegría compartiéndote un poquito sobre la vida de este santo varón de Dios. Un santo varón que nos invita a la oración, a trabajar, a estar en silencio y permanecer siempre unidos a Dios nuestro Señor, con alegría para poder llegar a la santidad. Y pues si te gustó este breve introducción sobre la vida de San Benito, no te pierdas mañana la entrevista que vamos a tener con este monje benedictino que vivió aquí antes en Tlalnepantla, para los que son de Tlalnepantla. Él también estuvo viviendo aquí, y para que conozcas cómo vive un monje benedictino. Por situaciones, bueno, no nos permitieron ir de forma presencial al monasterio, pero lo vamos a tener en una transmisión. Así es que mañana a las 12, si gustas conectarte para que escuches cómo vive un monje benedictino en la época actual. Y te voy a decir, no es un monje que tú vayas a decir, es que está ya muy grande, ¿no? Que no demeritamos a los sacerdotes mayores, sino es un monje joven, para que sepas que también los jóvenes de ahora están interesados en vivir una vida benedictina. Y bueno, si tú eres un laico como yo, pues te sugiero que si tienes oportunidad, ahora lo puedes buscar en internet, pero si no, y si te gustan los libros como a mí, puedes comprar la Santa Regla y leerla y llevar, tratar de vivir esta manera benedictina, la oración la oración en vida que San Benito nos invita a vivir. Y bueno, quiero cerrar también, gracias Kenia, por estar con nosotros, a todos los que estuvieron con nosotros, a Guadalupe Nieva, que también estuvo con nosotros, y todos aquellos que no me aparecen sus comentarios, pero veo que hay varios aquí conectados. Y pues yo quiero agradecerles y cerrar con una oración a San Benito. Nada más que ya se me perdió la hojita, por eso me ven aquí. Entonces, vamos a cerrar nuestra transmisión del día de hoy con una oración a San Benito. Y nos encomendamos a él, para que nos siga cuidando y guiando, y que siga siendo nuestro testimonio, y que podamos hacer vida su lema, ora et labora. Señor Dios Todopoderoso, que queréis ser glorificado en vuestros santos, haciéndoles partícipes de vuestras riquezas y de vuestro poder. Vos que habéis ensalzado a nuestro fiel siervo Benito, llenándole del espíritu de todos los justos y concediéndole gran poder ante vuestro divino acatamiento para ayudar a cuantos le invocan con amor y confianza. Otórganos, Señor, por intercesión del glorioso Padre Benito, la gracia de imitar sus virtudes y de sentir los efectos de su particular protección. Por Jesucristo, Señor, que vive en nosotros y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y pues muchísimas gracias, amigos, que estuvieron en esta transmisión. No te pierdas mañana la entrevista a un monje benedictino, para que sepas cómo vive un benedictino. Nos ponemos en tus oraciones como siempre toda esta semana. Ora et labora. Y a nombre de todo el equipo de Lista la Entrevista, pues gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos mañana, justamente a las 12. Que tengas un maravilloso día. Que Dios te bendiga y que San Benito nos cuide
y nos proteja de todo mal. Amén.